hace un momento con la maestra Angélica Ley, que es precisamente conmemoración del Día Naranja, teniendo un espacio especial todos los 25 de cada mes, y ello para generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Por ello, un servidor, en colaboración con mis compañeras magistradas, Yolida Bella Alvarado de la Cruz y Margarita Concepción Espinosa Armengol, quien por cuestiones plenamente justificadas no podrá acompañarnos en este evento, pero desde aquí le enviamos un cordial saludo. Así pues, les damos la mejor de las bienvenidas a esta conferencia titulada Violencia Política contra las Mujeres, elementos para identificarla, que será impartida por la maestra Norma Angélica Ley Sánchez, integrante de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, a quien saludo con mucho afecto y agradezco infinitamente el haber aceptado compartir con esta familia electoral sus conocimientos. Con el mismo aprecio, agradezco la presencia de distinguidas personalidades que hoy nos acompañan, como la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, quien es directora del Instituto Estatal de las Mujeres y presidenta del Observatorio de Participación Política del Estado de Tabasco, y con quienes nos han unido muchísimas sinergias y trabajos con este Tribunal Electoral, el cual integra el secretariado técnico de dicho observatorio. A la diputada Carla María Ravelo Estrada, muchísimas gracias. Al maestro Audiel Hipólito Durán, rector del Instituto Universitario Puebla, al doctor Pedro Humberto Haddad Verdad, director del Centro de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia, a la maestra de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, Irma Salazar Méndez, a la doctora Isis Verónica Lara Andrade, titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y de Participación Ciudadana, a la diputada Patricia Hernández Calderón, diputada del PRD, a la comisionada y coordinadora de fracción, a la comisionada del ITAIB, Leida López Arrasate, muchísimas gracias por acompañarnos, a la licenciada Ana Julia Hernández Milla, jurídico del IEM, a la licenciada Teresa Luna Posada, muchísimas gracias, al consejero Juan Correa López, lo veo aquí conectado, muchísimas gracias por acompañarnos. Y quiero hacer énfasis y un especial también agradecimiento a mi estimado amigo, al licenciado Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, quien es vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Tabasco, quien pues prácticamente ha coadyuvado muchísimo también con este órgano jurisdiccional, y nos acompaña toda la vocalía, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, integrada por él, así como por la vocal secretaria Adriana Galeana Carrasco, el vocal de Organización Electoral Juan Alejandro Ramírez Hernández, el vocal de Registro Federal de Electores Jorge Zavala Frías, y así como cada uno de los vocales distritales de cada uno de los distritos, del 1 hasta el 5, Elizabeth Nava Gutiérrez del distrito 1, Daniel Santos Montalvo, de Zahualcoyol de la Cruz Ramírez, Santos Benjamín Cruz Hernández, del distrito 2, Juan José Zamudio Ramírez, Alejandro Tijerina Salazar, Haroldo Carreta Torres, Ezequiel de la Cruz. Prácticamente Lina está presente con nosotros y bien cobijada la ponente, la de la vocalía 3, de Gonzalo Alejandro Pérez Luna, Jesús Núñez Nava, Arizay Cabrera Mayo, Rubén Núñez de la Cruz, de la vocalía 4, Rey David Zárate Santiago, Daisy Karina Cruz Carballo, César Francisco Cortázar Calasich, Rafael Velázquez Valladares, de las vocalías, en este caso del distrito 5, Wendy Mendoza Zamudio, Alan Ulises García Morales, José Leandro Arellano Almeida, Hugo Enrique Hernández Covarrubias, de los vocales del distrito 6, Jorge Gallegos Gallegos, Israel López Galicia, José Eliazar Jiménez Magaña y Román Ordóñez Mendoza. Muchísimas gracias infinitas al Instituto Nacional Electoral. Asimismo, agradezco la colaboración de la titular de Género e Inclusión Social por hacer posible, Liliana Arias Valencia, por hacer posible este evento, y a todo el personal jurídico y administrativo que hoy nos acompañan, así como quienes nos sintonizan de otros estados. A todas y todos, muchísimas gracias por otorgarnos un espacio hoy en sus agendas. Como todos sabemos, la violencia política contra las mujeres es un tema de interés público, pues constituye una de las peores manifestaciones de discriminación que enfrentan
pudiendo manifestarse en actos, y bien lo comentábamos hace un momento, como impedirles el voto, el uso de la violencia sexual contra candidatas, la destrucción de sus materiales de campaña, las presiones para que renuncien a su cargo o aspiraciones, los juicios continuos contra las mujeres en los medios de comunicación basados en estereotipos sexistas, los mensajes violentos y las amenazas que reciben muchas mujeres que ocupan cargos públicos a través de redes sociales u otros medios de comunicación, las calumnias y descalificaciones constantes a su desempeño, entre muchos otros. A nivel nacional, un gran número de entidades han reconocido en sus leyes locales mecanismos para la atención, prevención y erradicación de la violencia política contra la mujer en razón de género. Algunas entidades ubican a la violencia política contra las mujeres en sus leyes, en las de acceso a una vida libre de violencia, en códigos o en leyes electorales o en códigos penales, en este caso de las 3 materias que se regulan a partir de la reforma. Y un punto que me parece importante recalcar es el que la violencia política contra las mujeres en razón de género ser efectuada también por una mujer y no necesariamente por un hombre, aunque normalmente es este quien la ejerce por cuestiones de estereotipos. De ahí que es conveniente ir eliminando este tipo de conductas que se tienen hacia las mujeres, pues erróneamente la sociedad fue creando la pertenencia de ellas únicamente a labores domésticas y estableciendo que la política solo era cosa de hombres. Ante ello, para calificar un acto como violencia política de género, se requieren de elementos indispensables, como el que se dirija a una mujer por ser mujer, que la violencia tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres y o le afecte desproporcionadamente. Por ello, debemos estar informados para saber cuándo estamos en presencia de un asunto que involucre realmente la violencia política contra las mujeres en razón de género. Pues debido a la complejidad del tema y lo novedoso como tal, me refiero conforme a las reformas, porque ya se trataban temas en 2014 también de temas de paridad y que motivó muchas acciones afirmativas, que son de las que voy a hablar más adelantito. Es necesario que cada caso se analice de forma particular para poder definir las acciones que se deben tomar y no dejar impunes estos hechos. Recordemos que en la actualidad existen 3 vías para sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que es la penal, la electoral y la administrativa, lo cual ya fue un tema, ya integramos un panel, precisamente el anterior en este tribunal que abordó dichas temáticas y cada uno con sus características especiales, es decir, autoridades competentes, penas o sanciones e instituciones que sirven de apoyo. Como impartidor de justicia y de acuerdo a que no exista ninguna forma de discriminación hacia las mujeres, estoy a favor de todas las acciones que se realicen en beneficio del respeto de sus derechos político-electorales. Por lo cual quisiera comentarles que a lo largo de los años en Tabasco, por las luchas constantes, se han visto verdaderos avances en la participación de las mujeres en la vida política del Estado. Pues de la reforma constitucional de 2014, la que les comentaba, en México se obtuvieron cambios significativos en relación a los derechos político-electorales de las mujeres. Partiendo de dicha reforma, las entidades federativas fueron adecuando criterios para que se cumpliera con el principio de paridad en las postulaciones a los cargos de elección popular. Dentro de los avances que se han logrado con las acciones afirmativas, se puede mencionar o notar que ese rezago político se ha ido desvaneciendo y tenemos más participación política por parte de ellas. Por ello, con esta gran reforma, no dudo que las cifras que ahora les voy a mencionar en las venideras elecciones serán más impactantes y favorables. Por ejemplo, del proceso electoral 2018-2021, actualmente tenemos un congreso histórico en Tabasco. Yo siempre he dicho, y no nada más lo digo yo, se dicen ponencias a nivel nacional que Tabasco es hito en materia electoral. Y precisamente tenemos un congreso histórico con un 51% de diputadas, es decir, 18 diputadas y 17 diputados de un 35 en total. Y en el caso de los ayuntamientos, del citado proceso electoral, arrojó como resultado 7 mujeres
y 10 hombres que encabezan las listas de primeros regidores. Pero hay un punto muy importante a destacar y que siempre lo menciono, que del 100% de las regidurías, la mayoría de estas las desempeñan las mujeres con el 53.5%. Es decir, 113 mujeres desempeñan las regidurías sobre 46.5, es decir, 98 hombres del total de las regidurías en Tabasco. Así pues, considero que los espacios de toma de decisión que actualmente ocupan las mujeres están marcando la diferencia a cada paso que dan, partiendo siempre de su compromiso con la democracia del país, pues con su labor, junto con las de quienes compartimos una visión paritaria, ahora tenemos integraciones, y válgase la redundancia, integraciones paritarias en diversos entes. Por ejemplo, desde el momento en que asumí la presidencia, junto con mis pares, en este caso las magistradas Yolida Bella y Margarita, propuse que la integración del Tribunal Electoral de Tabasco fuese conformado por 28 mujeres y 27 hombres. Siempre he dicho que se debe de actuar con congruencia, es decir, nosotros la integración son 55 ciudadanas y ciudadanos y por lo tanto hay una integración paritaria. Y por ejemplo también, y siempre lo he dicho, que en el Tribunal Electoral de Tabasco históricamente a la fecha se encuentra conformado por 2 excelentes mujeres, lo que anteriormente no sucedía. Y ello precisamente es a partir de las designaciones que realiza el Senado de la República, con una visión más paritaria como tal. Por lo anterior ya no seguiré abundando, pero concluyo diciendo que todavía tenemos mucho trabajo por realizar, pero como hombres debemos ponernos también del lado de la paridad y seguir trabajando en pro de la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, pues es tarea de todos velar porque tales derechos sean siempre respetados. Muchísimas gracias. Ahora cedo el uso de la palabra a mi compañera magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz, quien será la encargada de la moderación de la presente ponencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos quienes nos acompañan a través de esta plataforma y a quienes ya ha mencionado el magistrado presidente. Es para el Tribunal Electoral de Tabasco un honor contar con su presencia. Asimismo, saludamos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos hayan destinado esta tarde para escuchar esta importante e interesante conferencia que nos impartirá nuestra querida maestra Norma Angélica Ley Sánchez. Ella nos hablará sobre violencia política contra las mujeres, elementos para identificarla. Maestra Norma Angélica Ley Sánchez, es un honor tenerla al menos virtualmente en Tabasco, que haya hecho un espacio en su agenda por las múltiples actividades que tiene para poder platicar de este tema que, como comentaba el presidente, pues hoy en día reviste una gran importancia. Hemos visto, hace unos momentos, pues el gran avance que se ha tenido en torno a la participación política de las mujeres. Se han implementado acciones afirmativas y también, por supuesto, reformas sustanciales para garantizar que las mujeres puedan acceder a los cargos públicos. Pero también hemos constatado que esta paridad ha traído consigo la violencia en contra de las mujeres. Hay un avance significativo, sí, pero todavía tenemos este reto que significa que muchas mujeres sufren violencia política. Creo que este es un tema fundamental de analizar y qué mejor hacerlo en la voz de una experta en este tema y que pues ha trabajado el tema de género desde hace muchísimo tiempo. Y sin más, voy a proceder a hablar de nuestra invitada del día de hoy y conferencista. La maestra Norma Angélica Ley Sánchez es consultora en igualdad y cultura de paz,
con licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha realizado diversos estudios de posgrado en feminismo, desarrollo y democracia, género y administración pública, género por una cultura jurídica de transversalidad, cultura de paz, gestión y transformación de conflictos y en comunicación política. En su experiencia solamente género en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En el sector público nacional ha sido directora de la Política Nacional de Igualdad en el ámbito político y social en el Instituto Nacional de las Mujeres. Ha sido integrante del Grupo de Trabajo de Paridad de Género en el Instituto Nacional Electoral. Ha sido profesora experta de proyectos de violencia contra las mujeres en las entidades para el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Asesora experta en el Comité Técnico en Materia de Género y No Discriminación del Consejo General del INE. Integrante, esto creo que también ha sido muy importante, del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, que en este caso está conformado por el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INMujeres. Consultora para el seguimiento del ejercicio de actividades de liderazgo político de las mujeres en la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Pionera de la primera institución de mujeres en México, PRONAM-SEGOV. Pionera también del Instituto de las Mujeres del DF. En el sector educativo solamente voy a mencionar algunos aspectos de su trayectoria. Ha sido coordinadora del proyecto de Cultura de Paz en el CIDI de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Secretaria técnica en la Secretaría General de la Facultad de Psicología de la UNAM. Investigadora cualitativa para el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Asesora en Comunicación e Igualdad en el Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ha sido asesora investigadora también de dicho instituto, docente y conferencista para el Departamento de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y en el sector social también ha sido consultora en materia de igualdad en planeación y desarrollo, SC, consultora en materia de fiscalización con perspectiva de género y participación política para diversos partidos políticos, tanto nacionales como locales. Consultora en empoderamiento político de las mujeres, liderazgo con equidad AC. Es autora de diversas publicaciones sobre género, lenguaje incluyente, participación política, así como realizadora de diversos videodocumentales, entre los que se encuentra la serie Feministorias editadas por la UNAM. Y actualmente es integrante de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del INE. Como les decía, tenemos hoy una ponente de lujo, porque conoce el tema, ha sido pionera en los temas de feminismo, en temas de género, y qué mejor que ella para hablarnos de estos elementos que nos van a servir para identificar la violencia política de género. Maestra Norma Angélica Ley Sánchez, gracias por estar con nosotros y le cedo el uso de la palabra. Maestra, disculpe su micrófono, lo tiene en silencio. ¿No? ¿Tiene apagado su micrófono, maestra? ¿Todavía no la escuchamos? Ya, a ver. Ya está. ¿Ya está? ¿Ya me escucha? Ahí está. Ya, Sí. ya la escuchamos. Okay. Muy bien. Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a todas y todos los que nos acompañan esta tarde por esta vía de comunicación, que aunque es llamada a distancia, es la vía que en estos tiempos de pandemia mundial más nos ha mantenido cerca. Gracias a ella estamos aquí conectadas y conectados desde diversos lugares de nuestro país.
En especial saludo al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, Rigoberto Riley Mata Villanueva, a la magistrada electoral Yolida Bey Alvarado de la Cruz, a la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, y a la maestra Liliana Arias Valencia, jefa de la Unidad de Género e Inclusión Social, por todas sus atenciones. Saludo también a las distinguidas personalidades y autoridades que nos acompañan y celebro, de hecho, desde que estaba recibiendo la invitación para participar con el Tribunal Electoral de Tabasco, me llamó la atención la conformación del tribunal con 2 mujeres y un hombre. Celebro la paridad en la integración de este instituto. Y bueno, es un gusto para mí estar aquí, precisamente este día naranja. Un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, para platicar con ustedes sobre un tema que ha motivado mucho de mi trabajo en la promoción política de las mujeres en México, y que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, elementos para identificarla. Voy a comenzar mi participación con ustedes dando primeramente algunos antecedentes de la violencia política que han padecido muchas de las mujeres que nos antecedieron, la importancia de la reforma de la violencia política de las mujeres en razón de género y algunos de los elementos que tenemos que observar para poder identificarla. Y bueno, para ello me voy a apoyar de una presentación que quiero compartirles en este momento. Aquí está, ya la estamos viendo todas, todos. ¿Sí? Bueno. Ya, maestra, ya estamos visibilizando. Ya la estamos viendo. Bueno, y lo primero que les quiero contar es sobre todo que hablar de violencia política contra las mujeres en razón de género nos remonta a una lucha que comenzó justo el siglo pasado. Nos lleva a 1925 al estado de Yucatán, lugar en donde Elvira Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel de Cid fueron obligadas a abandonar el Congreso del estado de Yucatán después de ser violentadas y recibir varias amenazas de muerte tras el asesinato de Felipe Carrillo Puerto, que en ese momento era gobernador del estado. Cabe destacar además que estas 3 mujeres fueron las primeras mexicanas en ser electas y ocupar sus cargos como diputadas para el Congreso de Yucatán, las 3 activistas feministas e impulsoras del derecho al voto femenino en nuestro país. Y para mí también es inevitable que recuerde el libro de Más Mujeres al Congreso. Este libro fue editado por el primer Programa Nacional de las Mujeres en México, el PRONAM, en 1997. Y en él colaboré recabando en el diario de los debates todas las discusiones y controversias en donde se argumentaba si a las mujeres se les debía o no conceder el derecho al voto. En el documento encontramos, por ejemplo, frases como las siguientes, del senador Aquiles Elorduy, que argumenta lo siguiente: desde el punto de vista social, yo temo francamente, con el corazón en los labios lo digo, temo que las actividades políticas de las mujeres vayan a contribuir a descuidar más el hogar. Como si la responsabilidad del cuidado del hogar fuera únicamente de las mujeres. Del diputado Felipe Gómez Mon, por ejemplo, tenemos una declaración como la siguiente: no es de la heroína de la que hablo, es de la mujer callada que va formando la patria. Es de la mujer como la esposa de cada uno de nosotros, es de la mujer que tiene la formación de nuestras madres, que apenas si balbucimos palabras, quienes nos enseñaron a creer en Dios y amar a la patria. Es de la mujer que sabe estar en la batalla al lado del soldado revolucionario. Y tal vez de ahí venga la frase, ¿verdad? La frase popular que dice: las mujeres atrás o al lado de un gran hombre. Y del diputado Antonio Ponce Lagos,
quien también, una vez que se aprueba el dictamen, para celebrar el dictamen, él dice: hoy abrimos esta nueva página para tomar de la mano a esta mujer, y no solo para llevarla al altar, no solo para engendrar un hijo, no solo para llevarla al taller, sino para llevarla de la mano a las urnas electorales para que ayude a dar un porvenir mejor a nuestras hijas e hijos. Claro, las mujeres no podemos ir solas ni a votar, y si lo hacemos debe ser pensando en el porvenir de nuestra prole, ¿verdad? Si observamos, muchas de estas ideas y consideraciones expresan profundas creencias y valores de la época. Estamos hablando de 1953 y, sin embargo, basta con escuchar los testimonios de nuestras compañeras indígenas que participan en política para darnos cuenta que siguen siendo vigentes. Argumentan que en sus comunidades persisten situaciones de cultura patriarcal donde se tienen arraigados los sistemas normativos de sus comunidades a partir de sus propios mecanismos, y muchos de estos mecanismos les violentan los derechos políticos que tienen. En diversos diagnósticos y estudios refieren, por ejemplo, que se sigue considerando que su opinión política no vale, que no cuenta para la comunidad, que en sus comunidades les exigen pedir permiso, que no están preparadas, que no saben gestionar, que ese no es su lugar, que descuidan su casa por estar en el chisme. Y muy recientemente, seguramente ustedes se enteraron de las agresiones en el Congreso de Durango de un legislador contra una de sus compañeras. El diputado por el PAN en Durango, José Antonio Ochoa, quien en el mes de junio de este año le regaló un cartón de huevos a la diputada Sandra Amaya, afirmando que era eso algo que ella necesitaba. Y no contenta con eso, bueno, el Partido Acción Nacional se los deja ahí a todos, porque ellos tienen muchos, ¿no? Tienen para dar y repartir. Y esta es una de estas expresiones de violencia política que seguimos viendo de manera cotidiana entre las y los actores políticos. Y esto se debe a que, como en 1925, 1952 y hasta ahora en el año 2000, todavía existe la profunda creencia de un sistema patriarcal que considera que las mujeres no son aptas, que no tienen lo que se necesita, que a ellas les corresponde el ámbito de lo privado, de la reproducción, mientras que a los hombres el ámbito de lo público, de lo político. Uno de los orígenes de este pensamiento viene de la Ilustración, donde se pensaba que la razón y la igualdad eran cualidades intrínsecas al hombre y no así a las mujeres. La filosofía de la Ilustración puso en entredicho la calidad humana de las mujeres, toda vez que sus planteamientos expresan que eran seres cuya minoría moral les impedía formar parte de la ciudadanía y, por tanto, ser sujetas de derechos, deberes jurídicos y políticos. La razón y la igualdad eran cualidades intrínsecas al hombre y no así a las mujeres. Bajo estos supuestos, se niega la capacidad de las mujeres para ejercer autoridad y liderazgo, así como para tomar decisiones vitales en los asuntos considerados del interés colectivo, al excluirlas del estatus de individuos, se les priva de la participación en el mundo político, de la igualdad, del consenso, la convención y el pacto social. Desde la teoría de género, también se analizan estos temas de desigualdad y se dice que esta desigualdad de las mujeres en el ámbito político tiene su origen justamente en la división social del trabajo, donde históricamente las diferentes sociedades patriarcales convienen a hacer una división del trabajo de acuerdo a las características biológicas específicas de las mujeres y los hombres. Para las
Por las características particulares entonces de las mujeres que tienen que ver con características sexuales de reproducción, se les asignan las actividades de reproducción, ya saben, casa, cuidado del hogar y reproducción de la familia. Y en cambio, debido a las características reproductivas masculinas, se les asignan todas las labores que se hacen precisamente fuera del hogar. Y a partir de esta división sexual del trabajo, donde se asigna un trabajo específico de reproducción para las mujeres y un trabajo específico de producción de bienes para los hombres, se divide entonces estos ámbitos en un ámbito público y un ámbito privado. Las actividades de las mujeres van a ser desarrolladas en el ámbito privado, es decir, la casa, y las actividades de los hombres van a ser ejercidas en el ámbito público. Y este tipo de actividades ejercidas en distintos espacios, lo que también provoca es una valoración absolutamente diferenciada del trabajo, porque el trabajo público es pagado y esto le da un mayor valor a quien ejerce ese trabajo. El trabajo público te proporciona un recurso económico que el trabajo privado no lo proporciona, y de ahí que se empieza a valorar mucho más el ámbito público y el trabajo que se realiza ahí porque nos produce dinero, mientras que el ámbito privado no produce dinero, y entonces la valoración empieza a desequilibrarse. Y otra de las razones, a partir de esto también se generan relaciones de poder, ¿sí? Relaciones de poder que tienen que ver con qué actividad haces, en dónde la realizas y cuánto vale tu actividad. Y a partir de ello, yo me empiezo a relacionar contigo de manera desigual. Yo tengo el recurso, yo tengo los bienes, yo tengo el poder, y tú pues, no tienes dinero, no tienes bienes, no tienes nada, y entonces la relación empieza a ser una relación de poder desigual. Y eso es lo que además el fundamento de la desigualdad entre mujeres y hombres, en donde pues las mujeres no tenemos manera de llegar a subir todos esos escalones, mientras el mundo siga configurado desde estas características. Y parafraseando un poco a Marcela Lagarde, de eso precisamente se trata la lucha por la igualdad de las mujeres, la lucha por la paridad, la lucha por tener una vida libre de violencia. Marcela Lagarde, que fue en algún momento mi maestra de la vida, ella comentaba en sus clases que uno de los primeros derechos que deberíamos de reivindicar las mujeres es el derecho a tener derechos. Y de eso se trata la igualdad, ¿no? De esta búsqueda de derechos. Y ella nos dice, para las feministas, cada mujer es causa del feminismo. Cada mujer tiene el derecho autoproclamado de tener derechos, recursos y condiciones para desarrollarse y vivir en democracia. Cada mujer tiene derecho a vivir en libertad y gozar de la vida. Y justo es también uno de los elementos que nos lleva a hablar también de este tema, tiene que ver con la reforma de paridad que se desarrolló en el año del 2014, en donde se estableció en el artículo 41 de la Constitución que los partidos políticos tenían como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir además con ello en la, ya no estoy viendo nada, no sé. ¿Hola? Hola, Sí. ¿sí me escuchan? Sí, sí la escuchamos, ya apareció la imagen. Se había ido un momento. Ah, ok. Escuchamos y vemos. Ah, perfecto, porque yo aquí no estoy viendo nada. Estoy, por eso me quedé un poco... Las 9. ¿Cómo? Por la diapositiva 9. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Es que yo no estoy viendo ahí nada y por eso me sorprendí un poco. Bueno, y entonces como les comentaba, Sí, en la escuchamos y última... estamos viendo. ¿Sí me están viendo? Ah, ok. Bueno, en la última década, por ejemplo, la violencia política contra las mujeres en razón de género
ha tenido una relación directa con el mayor acceso de las mujeres a los cargos de elección popular, derivado también de la reforma constitucional del 2014, que ha tenido como efecto indeseado un incremento de los actos de violencia o de su visibilización, así como una creciente atención a esta problemática. Reflejo de ello ha sido el hecho de que la reciente reforma de la violencia política tiene como antecedente más de 40 iniciativas de reforma a distintos ordenamientos a lo largo de 8 años. La primera de ellas, si ustedes recuerdan, fue propuesta por la entonces senadora Lucero Saldaña Pérez en el año 2012. Pero también quiero resaltar que otro antecedente muy valioso de esta violencia, del tema de la violencia política, tiene que ver con con el surgimiento para contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentaron en el ejercicio de sus derechos político-electorales y el contexto de la violencia ocurrido durante el periodo electoral del 2015, la emisión en el 2016 del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Este protocolo además fue trabajado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, la FEPADE, SEGOV, CEAP, CONAVIN, Mujeres, FEBINTRA. Fue un esfuerzo interinstitucional muy importante que permitió hacer un intento por construir y fomentar la igualdad, la no discriminación, la no violencia en los espacios públicos electorales. Sin embargo, este documento se queda corto al no reconocer que la violencia política ejercida contra las mujeres en el ámbito político tenía un componente de género, es decir, se les ejercía a las mujeres específicamente por el hecho de ser mujeres. Y es entonces que en el año 2017 se emite un nuevo protocolo, pero ahora con el apellido de en razón de género. Sí nos estamos viendo, ¿verdad? Porque yo no Maestra, alcanzo. disculpe, Sí. no se ven las diapositivas y tampoco. Es que tiene movimiento, tiene que darle doble clic. Sí, Maestra, de hecho tampoco su imagen en cámara. veo la cámara. Las diapositivas ya dejamos Dele, y también su imagen es que en cámara. Es que tiene movimiento su imagen, entonces tiene que darle doble clic. Sí, tiene Ya. movimiento, sí, tiene que darle doble clic para que vaya pasando. Ya sé, ya veo todo. Ahí está. Ya se ve la imagen de diapositiva. Aparte dice reanudar la presentación. ¿Ya está? Ya está, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ya se ve entonces. Y bueno, como les decía, fue entonces que en el 2017 se emite una nueva edición de este protocolo, pero ya con el apellido de en razón de género, sobre todo reconociendo que la violencia que sufrían las mujeres tenía este componente, que se les atacaba justamente a partir de ser mujeres. Y también otro de los antecedentes que tiene esta reforma de violencia política que vale la pena reconocer son los observatorios de participación política de las mujeres. Tenemos uno nacional creado en el 2014 y 32 locales creados en el periodo que va del 2015 al 2019. Estos fueron también dispositivos de incidencia que en el camino de promover los derechos políticos de las mujeres se convirtieron en mecanismos de denuncia, de acompañamiento y visibilización de la violencia que vivían las mujeres en casi todas las entidades del país, a partir de lo cual muchos de ellos empujaron la emisión de protocolos.
de violencia política contra las mujeres en razón de género para orientar a las mujeres en los procesos de denuncia en su entidad en particular. Otro hecho fundamental que fue también antecedente de esta reforma es el camino que fueron también dándose a partir de las sentencias y criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales electorales en relación con el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Creo que ya no se está viendo otra vez, ¿verdad? Ah, bueno. Maestra, disculpe, no se ve su video no, de usted no se ve, nada más se ven las diapositivas. Ok. Pero no se ve completa la imagen de las diapositivas. ¿No se ve completa? No, no se ven completa. La pantalla no se ve completa y usted tampoco se ve en el Sí se ve, video. maestra. Maestra. ¿Ya está? Maestra, es que la presentación de diapositivas sí la vemos, quizás lo que falta es maximizarla, está minimizada. Ya está. ¿Sí se ve? Pero sí la apreciamos, la imagen de diapositiva que está bien. Sí se aprecia la diapositiva. ¿Ya se ve completa? Aquí yo la tengo completa. Maestra, si Sí. pudiese apretar F5 en su computadora para que se muestre la presentación como tal más maximizada. F5. Minimizada, digo, se aprecia un poco, pero Ya está F5 para F5. ampliar la imagen. Ya está F5. ¿Ya se ve? Todavía no, pero si se le complica, bueno, menos así alcanzamos a ver las diapositivas. A ver, parece ser que ahí ya se está, a ver si se ve. ¿Ya se ve? Visibiliza. No, de hecho, ahorita no, bueno, si se le complica, la podemos dejar así como la tengo, cuando menos así se ve la imagen del Si no, maestra, ahí en la barra de arriba donde dice violencia político de género, al lado de la manita viene un logotipo como de una pantalla. Dele clic ahí. Así cuando menos la vemos, digo. Sí. No, más a la, al lado más de hacia la la manita. derecha. Aquí. El autoguardado. Sí, ya lo vi. Ya lo vi, pero como me aparece ahorita otra. Ay, qué complicado. Ya. De hecho, ya la vemos en imagen. Buenas tardes, disculpen. ¿Ya me ven? Es en la inferior derecha, el último icono que parece una pantallita, hay que darle clic ahí nada más. Ya le di, ¿ya lo ven? Ya le di el clic. ¿Ven En la algo? parte inferior derecha, el último icono a la derecha, que es una pantallita, ahí se le debe dar clic para que ponga la pantalla completa. ¿Ahí ya lo ven? Me confunde un poco porque yo aquí lo veo y lo veo en pantalla completa. De hecho, no estoy viendo ningún botón. Veo la pantalla completa. ¿Ahí la ven? No, es que a nosotros se nos muestra todavía la presentación de diapositiva como tal. A ver, dice que aquí. Aquí. No, sí, no sé. Sí, si no, maestra, continúe con su presentación y ya yo le recomiendo a los demás compañeros asistentes que apliquemos nosotros desde nuestro dispositivo, de nuestra computadora, el Zoom, y así podemos distinguir mejor las diapositivas, pero ya haciéndole directamente nosotros el Zoom desde nuestros dispositivos.
Que yo aquí la tengo completa, qué pena me da que no la estén viendo. Con el Zoom se aprecia perfecto, doctora. Ok. Perfectísimo se ve. Okay. Es que ocultó su cinta de opciones. Entonces, ella sí lo ve completo y nosotros todavía vemos que tiene allí para ocultarlas o mostrar las pestañas. Y es que yo lo veo, no veo ninguna otra cinta. Complicarse. ¿Sí? Maestra Angélica, ¿nos escucha? Sí, la escucho, sí. Aquí estoy. Ok. Mire, yo creo que mejor vamos a continuar. Ya sugirieron aquí la manera como... pudiéramos, los que estamos en plataforma, poder ampliar la imagen. De hecho, sí se observa. Ok. Bueno, entonces, como les decía, otro antecedente muy importante a esta reforma tenía que ver con las sentencias y criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales estatales en relación con el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ellos proporcionaron una ruta de definición con toda claridad de lo que de cómo se puedan atender y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito político y en algunos de los casos en donde atendieron estos casos de violencia política, emitieron criterios innovadores, resolvieron sobre todo alguna laguna o imprecisión de la norma, determinaron las competencias o la debida coordinación de las autoridades involucradas en la atención, sustentación y resolución de esta clase de asuntos, definieron la forma de valoración de las pruebas en las quejas de violencia política contra las mujeres en razón de género y establecieron los alcances de juzgar con perspectiva de género en los procedimientos de violencia política de las mujeres en razón de género. Y otro de los antecedentes que también tenemos que reconocer justamente tiene que ver con que desde el Instituto Nacional de las Mujeres se trabajó en hacer una caja de herramientas en donde se pudieran concentrar todas las herramientas que se habían venido trabajando desde nivel nacional hasta nivel local sobre el tema de violencia política, que explicara sus definiciones, cuáles eran sus características, y entonces se concentró toda esta información en esta caja de herramientas de violencias políticas, que también se promovió por la FEPADE, quien también emitió en su momento, en el 2019, si mal no recuerdo, la Guía Ciudadana para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género. Y bueno, todos estos son antecedentes a lo que tenemos, a lo que se emitió el día 13 de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación, que fue el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en materia de delitos electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se reformaron, como podemos observar, 8 legislaciones que tenían que abordar el tema de violencia política de las mujeres en razón de género. Las leyes reformadas son leyes necesarias, sobre todo porque a partir de estas reformas podemos tener claridad sobre este delito y podemos tener una definición legal clara para que permite no trivializar el tema, elementos para su identificación, reconocimiento y denuncia, delimitación del ámbito de atribuciones de las autoridades competentes para saber hasta dónde se podía actuar en casos
y en qué caso se podía actuar, sanciones específicas donde estuvieran consideradas las medidas de reparación integral. Y tenemos, por ejemplo, que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 20 bis, se define con claridad esta violencia política contra las mujeres en razón de género. Y tenemos, por ejemplo, que esta reforma define como violencia política toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género, y precisa que se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Delimitan el espacio de ejercicio, es decir, ahora se reconoce que se puede y se desarrolla dentro y fuera del espacio público. Se reconoce que se desarrolla en la esfera pública y en la esfera privada. Describe también el objeto o resultado del ejercicio de la violencia, que es limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, y eso es muy importante porque aquí se reconoce claramente que también sufren violencias políticas las mujeres en el ejercicio del cargo, y es una de las violencias que más se presentaron después de procesos electorales pasados. Se reconoce entonces que puede ser el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública. En muchos de los casos, por ejemplo, se obstaculizaba a las mujeres en el ejercicio del cargo, no dándoles el presupuesto que les correspondía, o más allá, no las convocaban a las reuniones ejecutivas en donde tenían que participar para cuestiones tan fundamentales como lo son la definición de presupuestos. La toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones a cargos públicos del mismo tipo. Aclara también sus posibles manifestaciones, que pueden ser en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley, es decir, la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se establecen 6 tipos de violencia, recordemos: violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual y violencia feminicida. Y finalmente, describe quiénes pueden ser los posibles perpetradores. Puede ser perpetrada No se escucha nada. Bueno, hola. ¿Se escucha? Sí, maestra, sí la escuchamos. Escucho, perfecto. Sí se oye. Sí se escucha. Es que escuché Adelante, que alguien maestra. dijo, que no se escuchaba. Ok. Puede ser Sí se escucha. perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos medios de comunicación y sus integrantes por un particular o por un grupo de personas particulares. Esto es lo que establece esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en su artículo 20 bis. Pero para que nosotras podamos tener elementos que clarifiquen a qué se refieren todos estos conceptos que está manejando la ley, tenemos que tener elementos de teoría de género, pero sobre todo elementos que nos ayuden a clarificar a qué se refiere con elementos de razón de género. ¿Cuál es esta violencia que se ejerce contra las mujeres en razón de género? Y para ello es fundamental que tengamos claridad en temas como, en conceptos claves como son los estereotipos de género. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían
ser ejecutadas por hombres y mujeres respectivamente. Y a esto responde posiciones, por ejemplo, como las que veíamos anteriormente del diputado de Durango que le llevó huevos a una de las diputadas bajo la consideración de que a ella le hacían falta, ¿sí? Esa consideración, esa agresión responde a un estereotipo, el estereotipo de que las mujeres, al no tener ciertas características sexuales, luego entonces no deberían de estar en ciertos lugares o no deberían ejercer ciertas actividades de corte político, sobre todo. Supone además atribuirle a una persona características o roles únicamente en razón a su pertenencia o a su grupo en particular. Es decir, si tú eres mujer, te corresponden todos esos roles etiquetados como los roles femeninos, ¿no? Ser secretaria, ser educadora, estar como ama de casa, tener hijas o hijos, esos son los roles que te corresponden. De ahí que estos roles que hoy en día ejercemos las mujeres de mayor empoderamiento y liderazgo, ya sean empresas, en el ámbito político, sean roles que sigan generando muchas resistencias en muchas comunidades, sociedades y sobre todo en los hombres, porque siguen bajo esta ideología patriarcal en donde se considera que no son los espacios, sino es el rol que deberíamos de estar jugando. Se trata de patrones rígidos, prejuicios cuya transgresión tiende a ser sancionada socialmente. Porque, y sobre todo porque hay ciertas comunidades, sobre todo comunidades indígenas, comunidades rurales, en donde si no desarrollamos un rol o un estereotipo que se espera en nuestra comunidad, como el de ser amas de casa, y más bien lo que nos interesa es el mundo de la política, el mundo de la gestión social, pues son altamente criticadas, señaladas por estas comunidades. Un estereotipo de género, entonces, es nocivo cuando niega un derecho, impone una carga, limita la autonomía de las mujeres, la toma de decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos vitales o su desarrollo personal o profesional. Esto nos lo indica el artículo 4 de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres. Y también quisiera señalar sobre todo cómo a partir de 4 ideas que se tienen muy arraigadas sobre lo que deberían de hacer y ser los hombres y las mujeres, a partir de ello cómo se van generando estereotipos, y esos estereotipos son muy importantes porque a partir de ellos, imagínense qué tan importantes son, que a partir de ellos se definen políticas públicas, se definen quiénes sí tienen derechos y quiénes no tienen derechos. Por ejemplo, el sexo. Bajo la idea del sexo, que se refiere a estas diferencias biológicas entre mujeres y hombres, se construye un estereotipo, el estereotipo de que los hombres, por sus características biológicas, son fuertes, rudos, agresivos. Y se construye el estereotipo contrario de las mujeres. Entonces, las mujeres, como no tienen características sexuales iguales a los hombres, las mujeres deben ser débiles, vulnerables, frágiles, necesitadas de protección y carecen de firmeza y autoridad. A partir de la conformación social de estos estereotipos, esta conformación influye en lo que hoy distinguimos como políticas públicas de desigualdad. Y tenemos, por ejemplo, que la Constitución prohibía a las mujeres el trabajo nocturno industrial. Les prohibía también estar en establecimientos comerciales después de las 10 de la noche o realizar labores insalubres o peligrosas. Existen también poca presencia de mujeres en tareas de seguridad, cuestionamientos de que las mujeres tengan el carácter suficiente para ejercer el poder. Y todo esto derivado de un hecho, que es las mujeres y los hombres somos diferentes biológicamente, pero como este hecho separa mundos, separa rumbos, construye un estereotipo, y a partir de ello tenemos políticas públicas y leyes absolutamente discriminatorias. Tenemos también que sobre las características sexuales que se basan en la interacción sexual entre hombres y mujeres, se construye también otro estereotipo.
La sexualidad de las mujeres está vinculada con la procreación, el matrimonio y la familia. En contraposición, la sexualidad de los hombres con la hombría y el poder. De ahí que, por ejemplo, muchas de las agresiones que se dan contra las mujeres en razón de género tengan que ver con el ejercicio de su sexualidad, ¿sí? Si no está vinculada a la procreación, al matrimonio y a la familia, entonces se les castiga, se les critica y desde ahí se les ataca. También tenemos el estereotipo de que la sexualidad de las mujeres está al servicio de los hombres. Y bueno, se trata de una sexualidad en donde hay una absoluta doble moral. La mujer debe ser casta y fiel y el hombre pues un conquistador, de ahí que no vemos agresiones al respecto contra ellos cuando ejercen su sexualidad de manera libre. Y esto lo que provoca es una discriminación que privilegia la heterosexualidad. Políticas de natalidad dirigidas solamente a las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas están directamente vinculadas con la protección del matrimonio y familia. Prohibición del matrimonio igualitario. Reconocimiento tardío de la violación en el matrimonio. Eso se reconoció muy recientemente, que claro que existía un acto de violencia en el matrimonio, como es el tema de la violación. La penalización en algunos países del adulterio femenino, más no del masculino. Y esto todavía pasa en el mundo. En algunos países del mundo se sigue castigando con penas altísimas a las mujeres que cometen adulterio. Ataques a una candidata poniendo en entredicho su moral sexual. Es otra de las desigualdades, discriminaciones que vemos a partir de estos estereotipos. También, por ejemplo, tenemos que los roles, como les decía, son este establecimiento de comportamientos sociales, de cómo deben ser hombres y mujeres, qué actividades o funciones les son propias, ¿sí? Si eres mujer, te toca ejercer ciertas actividades, ¿sí? Como son cuidar, atender, limpiar, ver por otros. Y bueno, si eres hombre, tienes actividades que además de que puedes ejercer en el ámbito público, son actividades que involucran además, y ese es todo un tema también que se discute desde el feminismo y desde la construcción de masculinidades, que se vinculan directamente con el ejercicio de la violencia. Los hombres, entonces se construyen los estereotipos en donde los hombres son proveedores, las mujeres son madres y amas de casa, los hombres son ingenieros, líderes políticos, empresarios, las mujeres son maestras, secretarias, enfermeras. Y bueno, esto se refleja ya en política social, en talleres escolares, por ejemplo, vinculados a los roles. A las niñas se les asigna la cocina, los talleres de cocina, de costura, y a los niños los de carpintería y electricidad. Muy recientemente ya se asignan de manera libre, pero hay muchos casos en donde si tienen problemas de restricción con los talleres, bueno, se les asigna en función de estos roles, siguen operando. Servicios de guardería solo para las madres, programas sociales a favor de la familia que exigen únicamente el involucramiento de las mujeres a horas que no son compatibles con la vida laboral. También tenemos los roles que hoy llamamos compuestos, que se refieren a los estereotipos de género compuestos para la diversidad de mujeres y que involucran la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la clase, la etnia y la raza. El estereotipo que se construye, por ejemplo, para algunos grupos es que las mujeres lesbianas no pueden ser buenas madres. Las mujeres indígenas deben pedir permiso para todo. A las mujeres campesinas no les interesa la política ni tienen capacidad para ejercer liderazgo. Y las mujeres trans están mal de sus facultades mentales. Es decir, ya son estereotipos compuestos a partir ya de varias determinantes que, como les decía, tienen que ver con su edad, discapacidad, orientación sexual, etnia y raza. Y estos estereotipos resultan en una negativa a permitir la adopción a parejas del mismo sexo, por ejemplo. La negativa del registro de candidatura a un puesto de elección popular a mujeres trans con su nombre social.
En algunas comunidades que se rigen por sistemas normativos internos, las mujeres no tienen permitido asistir a las asambleas comunitarias y por tanto no pueden votar ni ser electas. Estos estereotipos es muy importante que los tengamos presente porque a partir de ello vamos a observar si las agresiones que se presentan contra las mujeres en el ámbito político están siendo agresiones en razón de género o están siendo agresiones solamente, es decir, violencias que no hacen diferencia entre hombres y entre mujeres. Pero pensando en este tema que nos ocupa hoy, también que tiene que ver con cuáles elementos nos van a ayudar a identificar esta violencia política contra las mujeres, además de tener claridad sobre estereotipos y roles de género, también tenemos que tener claridad sobre los distintos tipos de agresiones. Y les traigo aquí las 7 agresiones de las que habla precisamente esta reforma de ley. 1, las agresiones verbales, que involucran las ofensas, intimidaciones, amenazas, ironías y ridiculizaciones. Y esto lo traigo aquí también para ver de qué manera actúan o afectan este tipo de agresiones a los diversos sectores de la población. En el caso de las mujeres afectadas, por ejemplo, las agresiones verbales son dirigidas al cuerpo, al aspecto físico, a la condición y posición de mujer o relativas a su rol femenino, a su estado civil y a su vida privada. ¿Qué pasa con los medios de comunicación y las redes sociales? Emiten comunicaciones de adversarios que busquen denigrar a la mujer candidata, no por su propuesta política, sino por su condición de mujer, desde el uso de estereotipos y roles sexistas. Los partidos políticos y las personas particulares, que además son señaladas en esta nueva reforma como posibles agresores, emiten entonces agresiones verbales dirigidas también al cuerpo, al aspecto físico, a la condición y posición de la mujer, relativas al rol femenino, a su estado civil, a su vida privada, y todo el mundo aquí se olvida de su propuesta política, de su plataforma, de sus ideas y el programa por el que contiende. Otra de las agresiones también que observamos son todo lo que son las omisiones, que son omisiones de información clave, de convocatorias, de plazos, o negarse a recibir documentación de registro de candidaturas, desaparición o indiferencia sobre la documentación acreditada. Las mujeres afectadas entonces son afectadas por omisiones, que además particularmente observan que son omisiones que tuvieron en particular solo para con ellas. Y estas omisiones buscan favorecer la participación o el desempeño público de hombres en detrimento de la participación o desempeño de mujeres para reforzar la descalificación basada en roles y en estereotipos. Los medios de comunicación, entonces, lo que resulta ahí es que no dan cobertura o cubren inequitativamente las acciones, éxitos, logros o declaraciones de las mujeres que participan en política y que ocupan cargos públicos o ejercen el poder. Partidos políticos y personas en particular. Desafortunadamente, a partir de estas acciones, se omite el análisis de las propuestas y trabajo político de las mujeres y en su hacer críticas en el nivel de lo privado, reforzando con ello los estereotipos de género. Otra de las violencias que vemos es el escarnio, que son la magnificación de errores, la publicación de ellos y su exageración. Sobre las mujeres afectadas, se exhiben conductas de ellas que siempre son cometidas por los hombres y que nunca son objeto de la opinión pública, es decir, evaluar diferenciadamente a mujeres frente a hombres sobre aspectos de su vida privada o íntima, que tiene que ver esto con lo que veíamos anteriormente, lo que es la doble moral. Los medios de comunicación a partir de estas acciones incurren en un acoso público o escarnio dirigido a atacar a mujeres que no tiene que ver con su desempeño político y en su lugar se dirigen a criticar su cuerpo, su sexualidad, sus roles de género, etcétera. A ellas en particular
cuando están contendiendo y tienen una entrevista en medio, pues les hacen preguntas que no les hacen a ellos, ¿verdad? Les preguntan desde, ¿y qué va a hacer usted si tiene 3 hijos y cómo va a atender su casa y la va a descuidar? O vimos una publicación en donde tiene un novio y hace estas cosas. Se les juzga desde ahí y entonces se aborda la información de un aspecto que no tiene nada que ver con el ejercicio público de sus funciones. Los partidos políticos y las personas particulares resaltan más los estereotipos de género y contribuyen además a magnificarlos. Otro de los elementos que tenemos de esta violencia es el engaño, que involucra entregar información falsa para procesos y procedimientos clave en el ejercicio del poder o de la denuncia pública o para el acceso a la participación política. Las mujeres afectadas reciben entonces información o documentación falsa o incompleta con la intención de perjudicar su acceso, su participación o desempeño político. Los medios de comunicación reportan información inexacta, incompleta o falsa que desprestigia a mujeres y puede contener aspectos sexistas y estereotipos de género. Ya saben, pues las mujeres somos olvidadizas, ¿verdad? Y es nuestra culpa además si no tenemos la información completa. Los partidos políticos y las personas particulares justifican o toleran prácticas de engaño a mujeres, pero no de engaño a los hombres, para juzgar la participación política sobre todo. Otra de las violencias que vemos es la vejación, que tiene que ver con obrar contra la voluntad e integridad personal de las mujeres. Las mujeres que son Mucha afectadas... interferencia. Las mujeres que son... ¿Ahí me oyen mejor? Las mujeres que son afectadas directamente son objeto de todo tipo de violencias. Son forzadas a actuar en contra de su voluntad y de su convicción. Los medios de comunicación y redes sociales emiten comunicaciones alrededor de ello que dan cobertura desigual a las mujeres y a los hombres, o que resaltan atributos de las mujeres que son absolutamente sexistas y omiten reportar el trabajo político de las mujeres. Los partidos políticos y personas en particular justifican entonces o toleran las prácticas de vejación a mujeres, pero no de vejación a hombres, y desde ahí se juzga la participación política de ellas. También otra de las violencias que observamos es la obstaculización, y que tiene que ver con no permitir el acceso a las mujeres al ejercicio y participación política, y esto las pone en una condición de desventaja. El bloqueo que se les hace es de manera deliberada. Las mujeres que son afectadas compiten, participan y se desempeñan, entonces, pues obviamente en circunstancias desiguales, porque diferentes actores bloquean los derechos, canales y mecanismos y mandatos que por ley tienen garantizados o les corresponden. Los medios de comunicación y redes sociales, entonces, dejan sin cobertura tanto los logros como los elementos de violencia política contra las mujeres en razón de género, y los partidos políticos y personas particulares toleran las violencias en general y la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y por último, otro de los elementos de violencias que reciben las mujeres es la censura, que tiene que ver con esperar un comportamiento específico de las mujeres. Las mujeres afectadas reciben censura debido a que su comportamiento no coincide con los estereotipos o roles de género, o porque se les atribuyen responsabilidades de agenda por el solo hecho de ser mujer. Si ustedes observan, por ejemplo, una de las cosas que más llaman la atención en los medios de comunicación es que cuando hacen cobertura de mujeres en el poder o de mujeres en la política, esta cobertura por lo regular tiene un componente de rol de género. Cómo iba vestida, si iba adecuadamente, cómo iba peinada, cómo se comportó, pero todas estas lucubraciones se hacen a partir de los estereotipos de género que se espera tengan ellas, ¿no? Los medios de comunicación y las redes sociales emiten comunicaciones que juzgan a las mujeres no por apegarse a los usos y costumbres.
por no apegarse a estos usos y costumbres, y sobre todo en regiones como entidades de pueblos y comunidades indígenas o entidades con una cultura muy arraigada, pues tenemos este tipo de cobertura. Los partidos políticos y las personas en particulares justifican la desigualdad por razones de usos y costumbres. Pues así se estila ya, ella sabía que se tenía que poner tal vestido o que tenía que tener cierto comportamiento porque es el uso, aunque este uso sea violatorio de sus derechos político-electorales. Y también les traigo aquí una serie de conceptos que también tienen que tenerse en el radar cuando estamos revisando este tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, y que es este tema de ciberviolencia. Sobre todo por su impacto que ha tenido a nivel mundial y en particular en México, en donde, desde donde se ejerce muchísima de la violencia que reciben las mujeres y desafortunadamente hoy en día también las niñas. Y bueno, algunos datos sobre la ciberviolencia a nivel mundial nos dice que de acuerdo con la Comisión de Banda Ancha de las Naciones Unidas, la ciberviolencia contra las mujeres se ha convertido en un problema global de grandes dimensiones. Este informe sobre violencia cibernética contra mujeres y niñas, publicado por la Comisión de Banda Ancha en el 2015, revela que casi 3/4 partes de las mujeres han estado expuestas a algún tipo de violencia cibernética. Y así como vamos, creo que pronto va a ser equiparable a la violencia familiar. Los tipos de violencia, los tipos de ciberviolencia y el discurso de odio que se identifican van del acoso cibernético a la difamación y al uso de imágenes sin consentimiento. En el 2009, el Parlamento Europeo elaboró una tipología que tomó como base las definiciones trabajadas por distintas organizaciones y entidades, entre ellas México. Y yo creo que hay que tenerlas presentes porque muchas de las violencias que vamos a observar en los siguientes procesos electorales, yo creo que se van a dar a través de las redes sociales, de estas vías de comunicación. Yo creo que va a ser una violencia de tipo de ciberviolencia. Y bueno, la tipificación que nos proporciona esta Comisión Europea dice que hay violaciones a la privacidad. Una de ellas es, por ejemplo, la pornografía por venganza o el abuso o explotación sexual basada en imágenes, uso, difusión de contenido gráfico o de video privado sin consentimiento o sin conocimiento de la víctima. Esta categoría incluye el sexting, que es el envío de mensajes sexuales eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles. También tenemos el voyeurismo digital, que consiste en la acción del perpetrador o la perpetradora de tomar imágenes o videos íntimos de mujeres y compartirlos en línea. El doxing, que se refiere a la búsqueda, manipulación y publicación de información privada de una víctima sin su consentimiento para exponer, avergonzar y a veces acceder y apuntar a la persona en la vida real por acoso u otro tipo de abuso. También tenemos la suplantación, que es el proceso de robar la identidad de alguien para amenazar o intimidar, así como para desacreditar o dañar la reputación de una usuaria. La piratería, que se refiere a la intercepción de comunicaciones privadas y datos, como la que se perpetúa vía CAM, y de esa últimamente hemos tenido muchos ejemplos además. También tenemos el hackeo, que es el uso de tecnología para obtener acceso ilegal o no autorizado a sistemas o recursos con el fin de adquirir una información personal. También tenemos el stalking, que es la acción de espiar y reunir información en línea sobre la víctima y comunicarse con ella en contra de su voluntad. Este tipo de violencia es identificada en muchos casos como una expresión de la violencia de pareja. También la Comisión Europea también nos da, en su clasificación también habla del acoso cibernético,
y este consiste en un comportamiento repetido que utiliza contenido textual o gráfico con el objetivo de atemorizar y socavar la autoestima o la reputación de la víctima, así como amenazas de violencia, incluidas amenazas de violación, de muerte, de violencia física, etcétera, dirigidas a la víctima o a sus familiares y relaciones cercanas, o a la recepción no solicitada de materiales sexuales explícitos. El mobbing, que se refiere también al acto de intimidar o acosar a una víctima a través del despliegue hostil de ataques que en algunas ocasiones incluye a cientos o miles de personas. Esto lo vemos de manera muy frecuente a partir de alguna información, ya sea un tuit violento o de escarnio público a una mujer, y entonces vemos todo un hilo de agresiones impresionantes. Yo he visto en línea una violencia y un lenguaje y una agresión que no había visto en otro lado. La verdad es que sí es una violencia que impacta de manera muy negativa en la autoestima, en la dignidad de las personas. Otra de las violencias que observan es el discurso de odio sexista, que consiste en publicar o compartir contenido violento, en retratar a las mujeres como objetos sexuales u objetos de violencia, y el uso de comentarios sexistas e insultantes, abusando de las mujeres por expresar sus propios puntos de vista o por denunciar haber sido víctimas de violencia. Y bueno, este tipo de violencia también genera violencia directa y se refiere a estas formas de violencia cibernética contra las mujeres que tiene un impacto directo en su seguridad física, psicológica y sexual. Muchas de las mujeres que son agredidas, que sufren estas agresiones de violencia cibernética, pierden mucha seguridad. Que se refleja en su vida cotidiana, trasciende el espacio del mundo virtual. Por ejemplo, tenemos la extorsión sexualizada, también llamada sextorsión, y robo de identidad que resulta en el abuso físico. Ataques en la vida real, los cuales se definen como la ciberviolencia, que tiene repercusiones, además, como les decía, en la vida real. Para mí era muy importante darles todos estos elementos, porque estos elementos tenemos que tenerlos claros, presentes, si estamos trabajando casos de violencia política contra las mujeres, ya sea para construir y generar acciones de prevención, como para dar la atención que se requiere para las mujeres en que estén sufriendo estos casos de violencia. A partir, además de todas estas conceptualizaciones y sus ejemplos de cómo se ejerce esta violencia, también quería yo mostrarles cómo las expresiones de violencia que nos propone esta reforma de ley en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, en donde nos propone 22 expresiones de conductas que configuran violencia política contra las mujeres. A partir de esto que veíamos, de estos conceptos de violencia, podemos entonces decir cuándo se comete qué tipo de violencia y a partir de qué características. Y entonces tenemos que la expresión de la conducta de violencia que nos propone la ley, por ejemplo, la de incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, contiene un elemento de omisión y su característica es por estereotipos de género. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres o obstaculizar sus derechos de asociación o afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles en razón de género, constituye entonces una violencia por omisión, y también hay elementos de estereotipos de género. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades implica omisión y tiene componentes de género. Proporcionar a las mujeres que aspiran a un cargo de elección popular información falsa o incompleta que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones configura engaño y también tiene elementos de estereotipo de género.
este otro, por ejemplo, obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, configura violencia por obstaculizar y tiene un contenido de género. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objeto de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos públicos y electorales, configura violencia por escarnio y tiene características de sexismo y estereotipo de género. Les dejo aquí esta configuración a partir de los conceptos que revisamos, que de alguna manera puede orientar nuestro trabajo para también tener mayor claridad sobre a partir de qué elementos vamos a entender que hay una violencia política contra las mujeres en razón de género. Y finalmente, para terminar, me gustaría primero decir que la violencia política contra las mujeres tiene muchas y muy diversas manifestaciones y que estas manifestaciones van a depender también del contexto cultural, nivel socioeconómico y nivel educativo, no solamente que tengan las mujeres, sino que tenga la misma sociedad, ¿no? Y segundo, que tenemos que reconocer y celebrar la reforma política contra las mujeres en razón de género, publicada el 13 de abril de este año, y bueno, hay que armonizarla en todos los congresos del país. Sabemos que a la fecha se ha armonizado en 24 estados de la República, algunos de los estados se armonizaron fuera de tiempo, y bueno, ahí se tendrán que emitir lineamientos por parte del órgano electoral para tratar de resarcir esta desventaja en la que puso a las mujeres el legislativo, y bueno, así estamos, son 24 estados los que hasta la fecha han armonizado y creo que tenemos que dar seguimiento y seguir impulsando que todos los estados del país logren esta armonización. Y finalmente me gustaría decirles que creo yo que el éxito de esta reforma también va a depender de una coordinación de vinculación y comunicación interinstitucional entre las instancias competentes que atiendan la violencia política contra las mujeres en razón de género, para que en conjunto puedan dar una atención pronta, expedita y digna a las mujeres afectadas. Suele suceder que todas las instituciones quieren hacer actividades, pero desafortunadamente las hacen de manera desarticulada y de pronto nos sentimos muy saturados porque las instituciones tienen actividades al mismo tiempo y al parecer están abordando los mismos temas, y en este sentido creo que tienen que trabajar de manera mucho más coordinada, tener una comunicación mucho más clara y una vinculación que les ayude a organizar los esfuerzos que estén haciendo. Segundo, genera en conjunto un sistema de información eficiente que dé seguimiento a casos y genere información oficial clara. En el proceso electoral pasado, en ese momento yo estaba en el Instituto Nacional de las Mujeres y la verdad sufrimos muchísimo con la generación de información porque ninguna entidad estaba registrando la información o la registraba con criterios absolutamente diferentes entre unas y otras. Creo que en ese sentido tenemos que generar acuerdos muy claros para generar un sistema que nos sirva a todas y todos, las instituciones, los medios de comunicación, las mujeres afectadas, los partidos políticos. Creo que eso es muy importante. En tercer lugar, que el personal de las instituciones competentes cuenten también con la formación necesaria en perspectiva de género, mecanismos para juzgar desde esta perspectiva y enfoques de derechos humanos. Es fundamental que quienes participan en todos los órganos electorales y de procuración de justicia tengan esta formación de perspectiva de género. Es fundamental que se pongan los lentes de género y comencemos a ver desde una perspectiva tal que nos ayude a entender cómo ciertas dimensiones de la violencia afectan de manera diferenciada a mujeres y a hombres. También
la implementación de lineamientos, metodologías, protocolos y guías que orienten la procuración de justicia de las mujeres que sufren violencia política en razón de género. Esto es fundamental, que se actualicen o que se emitan a partir de lo que se está reformando en sus congresos. Aprovechando además que existen los observatorios locales de participación política de las mujeres, hay que reactivarlos en el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género para que brinden acompañamiento, seguimiento y monitoreo de los casos y acciones. Hay que aprovecharlos como cajas de resonancia para las denuncias, para que difundan, para que orienten, para que canalicen, para que se les apoye en este proceso. También algo que es fundamental es impulsar una difusión permanente de estas reformas, sus lineamientos, sus protocolos y rutas de atención para que las mujeres las conozcan y no padezcan de una doble o triple victimización. Las reformas en materia de paridad en todo y las correspondientes a violencia política contra las mujeres en razón de género se fortalecen entre sí, por lo cual es necesario que todas las mujeres las conozcan, así que hacer un esfuerzo de difusión coordinado entre las instituciones competentes para que esto así suceda. También es fundamental la capacitación a medios para una cobertura no sexista, que también incluya a las redes sociales, ver de qué manera vamos a trabajar este tema de la violencia sexista que se difunde a través de redes sociales, todo el tema de ciberviolencia. Mantener una coordinación efectiva con las organizaciones locales de mujeres, redes y defensoras que brindan apoyo y acompañamiento a las mujeres que sufren violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esto se puede también hacer a través de los observatorios. Muchas mujeres son mujeres de a pie que acompañan a las mujeres, que les aconsejan, que las orientan en muchos de los procesos, y es fundamental que las instituciones estén coordinadas también con ellas. Y sobre todo creo que necesitamos de la voluntad y del compromiso de las autoridades, y que sobre todo que se trate de una voluntad y de un compromiso con los derechos humanos de las mujeres, con los derechos político-electorales de las mujeres, con el derecho a la igualdad, con la paridad y sobre todo con el derecho que tenemos todas las mujeres de vivir una vida libre de violencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Norma Angélica. Ha sido un deleite escucharla. Creo que hemos podido constatar la experiencia que tiene sobre este tema, pues nos ha contextualizado en torno a la violencia política. Desde esta lucha que se ha dado por el reconocimiento de los derechos hasta el voto, hasta las reformas constitucionales recientes de 2014 para acá, donde ya se establece como un principio constitucional la paridad de género. Y el pasado 13 de abril, pues tenemos ya una reforma en torno a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Creo que ha sido magnífico escucharla y ver cómo esto ha ido poco a poco incidiendo en lograr también una mayor participación y concientización de la importancia de generar acciones, políticas públicas orientadas a la igualdad entre hombres y mujeres. Y algo que me pareció súper interesante fue que señalara el papel fundamental que han tenido los tribunales electorales en este camino. Porque precisamente vemos en la reforma del pasado 13 de abril plasmados muchos criterios, o sea, ya hechos norma ahora, de lo que se ha venido resolviendo, tanto por tribunales locales como por los federales. Uno de ellos también, que me parece fundamental, ha sido el determinar que no pueden ser elegibles o propuestos para una candidatura quienes hayan cometido violencia política en razón de género. Creo que estas acciones ya previstas en la norma buscamos que inhiban este tipo de conductas para que las mujeres pues puedan participar
en igualdad de condiciones. Y por supuesto, esta última parte, el cierre que hace sobre, pues, reflexionar sobre estos estereotipos que se nos ha venido inculcando, que hemos venido trayendo de generación en generación, y que creo que ya es momento que rompamos los esquemas, que establezcamos precisamente una cultura, ya no en el patriarcado, sino en una cultura igualitaria. Y bueno, creo que de verdad ha sido muy importante conocer todos estos aspectos, todos esos elementos que nos permiten identificar la violencia política en contra de las mujeres, porque precisaba que viene un proceso electoral. Y muy seguramente, y también ahí coincido, mucho de esa violencia se manifiesta a través de la ciberviolencia. Digo, las estadísticas no mienten, y donde más se dan los ataques a las candidatas, a las precandidatas, es precisamente a través de redes sociales, a través de este tipo de violencia. Y es ahí donde, pues, todas y todos, principalmente creo que las autoridades electorales, vamos a tener ahí una misión y una obligación para que cuando se denuncien estos casos, pues podamos inmediatamente tomar las medidas preventivas o cautelares para efectos de que cese de manera inmediata esa publicación y no se siga afectando la imagen, la dignidad de una mujer, porque lamentablemente en muchas ocasiones se atenta precisamente con no solamente su imagen, sino su dignidad. Entonces, bueno, podemos quedarnos toda la tarde a hablar de este tema que creo que a muchas y a muchos nos apasiona, pero maestra, quiero decirle que en el chat y en las redes sociales están felicitándola por esta conferencia, por todas sus aportaciones, pero también tenemos por ahí algunas preguntas que nos gustaría que nos pudiera comentar. Se las formulo para que al final pueda comentarnos al respecto. Una la hace Ramón Guzmán Vidal y dice: desde su opinión, la violencia política en el próximo proceso electoral podría darse más en la postulación de candidaturas o en las campañas electorales, donde podría darse con mayor frecuencia. Y también le pregunta, ¿qué opina usted sobre la nulidad de la elección por violencia política de género, el tema pendiente de la reforma? Tomando en cuenta, dice que solo hasta ahora 2 legislaciones locales la contemplaron. Estas son las preguntas que formula Ramón Guzmán. También tenemos otra de José Osorio Amézquita. Dice: cuando una mujer ejerce un cargo público, se dice que por esa circunstancia debe tolerar cualquier crítica a su trabajo. En esos casos, ¿cómo identificar la violencia política de género, tomando en cuenta que dichos comentarios van encaminados a su trabajo y por estar sometida al escrutinio público? Estas son algunas de las preguntas que tenemos de quienes nos están escuchando y viendo en esta transmisión. Nos gustaría conocer su opinión, maestra. Sí. Sobre la primera pregunta, la violencia política se va a presentar contra las mujeres en razón de género, ¿se va a presentar más en la postulación o en las campañas electorales? Yo creo que va a ser una violencia que se va a presentar en los dos espacios. Me parece a mí que en las campañas electorales, pero sobre todo a través de redes sociales. Creo que esos son como las redes sociales son espacios de alguna manera donde se cometen muchas vejaciones por la falta de regulación. Son espacios que de pronto se prestan para este tipo de agresiones y me parece a mí que es ahí donde se va a jugar mucho de la violencia contra las mujeres en razón de género. De ahí mi interés de traer los elementos de este tipo de ciberviolencia que les comenté, porque de pronto no tenemos ubicado la tipología de estas violencias y creo que tenemos que reconocerla,
Pero para mí un tema fundamental de esta violencia política, ya sea en la postulación o en las campañas electorales, también tiene que ver con, de alguna manera, ver qué mecanismos podemos generar para educar a la ciudadanía en la no tolerancia a ese tipo de campañas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía colabore con nosotros y generemos una cultura política distinta, que sea la ciudadanía quien también pueda detectar este tipo de violencia y que la rechacen automático, que dejemos de postear, que dejemos de retuitear, que dejemos de reenviar y que dejemos sobre todo de emitir contenidos que todavía exacerban y exageran más la violencia que se está planteando en estas campañas. Creo que ahí tenemos un gran reto, una gran tarea por delante, pero sí creo que se va a presentar en los dos espacios, tanto en las postulaciones como en las campañas. Sobre el tema de la nulidad de la elección por violencia política, pues yo creo que sí, que una elección se debe de nulificar si hubo violencia política contra alguna contra alguna mujer en razón de género. ¿Por qué? Porque tenemos que castigar este tipo de acciones. Tenemos que dar un mensaje claro sobre este tipo de acciones. Tenemos que dar un mensaje en el que estemos diciendo que no se va a permitir, que ya no se va a tolerar la violencia contra las mujeres. Si ya esto está legislado por lo menos en 2 de las constituciones estatales, yo creo que tiene que haber resultados con respecto a ellos si se configura el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Daría un mensaje contundente, se aportaría además, sobre todo, a la construcción de una cultura democrática que no admita la violencia ni la violación de derechos a ninguna mujer. Esto con los costos que ello implique. Creo que eso estaríamos dispuestas a asumir las mujeres y en general creo que para la sociedad sería un gran mensaje. Respecto al cargo público, si la mujer debe tolerar cualquier crítica a su trabajo, el tema de la violencia en general que se vive en México, y no solamente es de México, sino a nivel mundial, tiene que ver con una alta tolerancia que tenemos a la violencia. Hablamos de distintos tipos de violencia, en este momento estamos hablando en particular de la violencia política que se ejerce contra las mujeres, pero hablar de la violencia es reconocer que como seres humanos nos relacionamos desde ese lugar. Y tan es así que México tuvo que emitir una ley de acceso para las mujeres libres de violencia. Cuando México emite un documento de esa naturaleza, pues está reconociendo que en México las mujeres viven en violencia y que entonces por ley le estoy diciendo al pueblo, a las instituciones, que las mujeres merecen tener una vida libre de violencia. Lo mismo el tema de la discriminación, ¿sí? México tuvo que emitir una ley al respecto. ¿Por qué? Porque en México se discrimina. Y hablo de esto porque desafortunadamente muchas de nuestras instituciones, y hablo de todas nuestras instituciones, desde la familiar, la educativa, la laboral, desde esas instituciones se establecen muchas relaciones de violencia. De ahí que hablamos de varios tipos y modalidades de violencia. Y una de las modalidades de violencia pues es la violencia laboral que se desarrolla en cualquier ámbito laboral. Y esto lo único que nos indica es que como seres humanos no tenemos herramientas ni estrategias de relaciones humanas no violentas, pacíficas, de una resolución de conflictos que nos lleve a tener acuerdos, a tener un trato digno para todas las personas. Yo creo que ninguna mujer
y ningún hombre y ningún ser humano debe de tolerar ningún tipo de violencia. Nadie debe de tolerar violencias. Pero creo que ese es un trabajo de todas, de todos. Creo que debemos de replantearnos la forma en que nos relacionamos, la forma en que nos comunicamos y empezar a construir una forma no violenta de convivencia en la familia, en el trabajo, con nuestros pares. Creo que es fundamental que hagamos ese trabajo. Y bueno, existe una legislación que también apoya en el caso de una violencia que tenga que ver con acoso laboral, acoso sexual o violencia laboral en específico. Y bueno, si alguien sufre violencia de ese tipo, pues la tiene que denunciar por la vía que se tiene que denunciar. Si se trata de una violencia de tipo violencia laboral sin componente de género, pues hay las vías para que esto se pueda denunciar. Definitivamente yo creo que ningún ser humano tiene que tolerar ningún tipo de violencia. Gracias, maestra. Y una última pregunta ya para el cierre, la hace el doctor José Antonio Morales y dice, la violencia política siempre ha existido, sobre todo entre varones. Y aunque violencia es violencia, ¿cómo diferenciar la violencia política de la violencia de género? Pues mira, también existe parte de, cuando hablamos de perspectiva de género, y cuando hablamos de género, estamos hablando de la existencia a partir de las teorías que se desarrollaron desde el feminismo. Bueno, hoy en día hablamos de varios tipos de género, ya se conforman más de 40 géneros, pero bueno, hablando específicamente de género masculino y género femenino, a eso se refiere cuando hablamos con perspectiva de género, estamos hablando de todos los géneros, no solamente de un tipo de género. En el caso de la violencia política, por eso la reforma, los protocolos, todo lo que se ha emitido en relación al tema de violencia política tiene este nombre y apellido. Violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Existe violencia política contra los hombres en razón de género? Seguramente sí. El tema es que también se denuncie. O sea, porque de pronto muchas de las discusiones o resistencias que me encuentro tienen que ver con el hecho de que preguntan, ¿pero por qué existe una ley solamente en donde se reconoce la violencia política contra las mujeres y no contra los hombres? Porque hay hechos, porque hay denuncias, porque hay evidencia. El tema es si requieren una violencia, un reconocimiento sobre la violencia que ejercen los hombres entre ellos. Bueno, pues entonces tenemos que tener datos, tenemos que tener cifras. De otro modo no se puede legislar al respecto ni emitir política pública alguna. Pero bueno, la violencia intergénero, claro que existe. El tema también, que ese es un trabajo que tendrán que hacer desde los estudios de las masculinidades, los hombres, que es el reconocimiento de estas violencias y ubicar cuáles son esas violencias que se ejercen entre ellos, ¿no? En una observación particular en algún estudio que hice en algún momento con hombres ejerciendo violencia, los hombres tienen en general relaciones, ya sea de amigos, de compadrazgo, de familiares muy violentas. Se les socializa desde ese lugar, desde edades muy tempranas, desde el dicho de no sea chillón, no sea niña, los hombres no lloran, desde dichos de esa naturaleza hasta de pronto yo he visto hombres que se quieren mucho y que son buenos cuates y demás, que se saludan con un golpe en la espalda. Hola, cabrón, ¿cómo estás? ¿No? Tienen una forma de socialización que permite la violencia, que promueve la violencia, y cuando hablamos sobre eso te dicen, no, es que eso no es violencia, es mi compadre, lo quiero mucho. Y entonces digo, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a reflexionar sobre eso? ¿Lo quieres mucho y demás? ¿Y por qué no te acercas de otro modo? Un abrazo, un beso, un apretón de manos. ¿Por qué desde ahí? ¿Qué hay atrás de todo eso? Entonces creo que ese es un trabajo que se tiene que hacer, que los hombres tienen que trabajar, tenemos que trabajar en conjunto para ver de qué manera nos vamos a relacionar intragénero, intergénero, pero
¿Cómo diferenciarlo? El tema de razón el apellido que tiene esta reforma y han tenido los protocolos de en razón de género, tiene que ver con que también son violencias que van a responder a ciertos estereotipos, ¿no? La exigencia de que los hombres tengan relaciones sexuales con las mujeres que se los proponen porque son hombres y porque ellos nunca se niegan y porque tienen que hacerlo, ¿no? Ese es un tipo de violencia también, cuando te están exigiendo que tengas esa respuesta ante una propuesta sexual, bueno, ese es un tipo de violencia, nada más. Claro que hay elementos de género, pero tienen que trabajarse también desde los estereotipos que están etiquetados para ellos, ¿no? La fuerza, bueno, entonces cámbiame una llanta, porque tú sabes de carros, ¿no? Eres niño, ergo sabes de carro, ergo eres fuerte, entonces tú puedes cambiarme una llanta. A lo mejor no. Y de pronto muchas mujeres o la misma sociedad está esperando esas actitudes o ese comportamiento de los hombres a partir de ¿qué? De un estereotipo de género. Va a pasar lo mismo. Las violencias que se ejercen contra los hombres en razón de género van a responder también a los estereotipos y a los roles que socialmente estamos esperando tengan ellos. Lo que tenemos que cambiar, por eso yo hablo de un tema cultural profundo, es esas estructuras patriarcales que todavía siguen operando en todas las instituciones, ya sea en la familia, ya sea en las distintas iglesias a las que podamos acudir, ya sea en los sistemas educativos, en nuestros espacios laborales, en la sociedad misma, en los espacios en la calle. Si seguimos viviendo la vida y trabajándola desde esos estereotipos, bueno, difícilmente estamos rompiendo esas estructuras que nos llevan a tener estos pensamientos de a los niños les corresponde esto y a las niñas les corresponde esto. Tenemos que tener una visión más grande e integral. El ser humano tiene una infinita posibilidad de expresión, ya seas hombre, mujer, transexual, lesbiana. Tenemos que explotarla, ser libres para poder expresar nuestra humanidad de manera segura y libre. Muchas gracias, maestra. Pues créame que cada una de sus respuestas pues ha sido pues una ampliación más de su conferencia. Y bueno, a manera de cierre solamente diría que creo que de todo lo que ha señalado nos quedan grandes retos. En lo personal creo que hacer la autoevaluación de cómo estamos precisamente, cómo concepcionamos precisamente estos estereotipos, cuántos de ellos los tenemos, los vivimos, los reproducimos y pues poner un alto precisamente y tener esta nueva concepción de lo que tiene que ser precisamente un hombre, una mujer o de alguna manera ir cambiando esta forma de concepcionarnos como hombres y como mujeres. Y como comentaba, en el aspecto cultural, por supuesto, nuestra familia, la escuela, la religión, los medios de comunicación, nuestro trabajo, en todos los ámbitos. Creo que hay mucho trabajo que hacer para realmente cambiar y verdaderamente pasar de los discursos a los hechos. Que realmente vayamos poco a poco cambiando verdaderamente todos estos esquemas estructurales que durante muchos años pues nos han afectado lamentablemente a las mujeres. Y por último, bueno, también creo que el gran reto en el caso de las autoridades electorales, lo dejo en la mesa, pues va a ser precisamente aplicar estas disposiciones legales que ya están para evitar que mujeres sean violentadas políticamente. Y en aquellos casos que nos toque resolver estos asuntos de violencia política, hacerlo con esta perspectiva de género que hablaba la maestra, con estos lentes de género, que significa que realmente apliquemos la ley, pero no solamente una aplicación, como la decía Montesquieu, que somos la boca de la ley, sino una interpretación que vaya a garantizar estos derechos humanos y estos derechos político-electorales de las mujeres. Y sobre todo, esto último también que remarcaba la maestra, aplicar las medidas que sean necesarias para inhibir este tipo de conductas.
en la medida que las autoridades electorales, para el caso de acreditarse la violencia política, tomemos acciones como son medidas de reparación y de no repetición, vamos a ir logrando que estas conductas cesen y que ninguna mujer sea violentada solo por el hecho de querer participar en la política y tener el acceso a un cargo público. Creo que en todas y todos está sumarnos a estos esfuerzos. Y bueno, ya para concluir, maestra, solamente nos resta decirle que le agradecemos infinitamente por parte del Tribunal Electoral de Tabasco y de todas y todos quienes esta tarde la hemos escuchado, el poder estar con nosotros virtualmente en esta magnífica conferencia. Por lo que le agradecemos y le entregamos, al menos simbólicamente y virtualmente, este reconocimiento por esta excelente conferencia que nos ha regalado esta tarde. En breves días se le va a llegar físicamente, pero sí quisimos decirle que solamente es una muestra de nuestro agradecimiento y de nuestro reconocimiento a su trayectoria y al tiempo que nos ha dedicado esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias a todas y a todos los que amablemente nos han escuchado y estado con nosotros esta tarde. De verdad, muchas gracias y saludos, que pasen una excelente tarde. Muchas Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. 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 Si gustan los que estamos en plataforma, abrir sus micrófonos para brindarle un aplauso, por favor, a la maestra Norma. Gracias por el conferencia. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, licenciada. Excelente exponencia. Gracias. Excelente ponencia. Me comprometo a mandarles la ponencia. Gracias. Felicidades.